7:35 de la mañana. Bueno, como dijimos, Malvinas es el tema que nos ocupa durante todos estos últimos días, que va a seguir vigente, seguramente con un acento importante en los próximos 2 meses, hasta el 14 de junio, pero que nosotros quisiéramos que se mantenga permanentemente, en fin, presente en la opinión pública. Sobre todo nos preguntamos, ¿no? Aquellos que tenemos algunos años más hemos crecido con el tema Malvinas, se nos ha dado a conocer, se nos ha de alguna manera inculcado, pero me pregunto si sucede lo mismo con las nuevas generaciones. Probablemente este aniversario sea importante en ese aspecto, en tanto y en cuanto, claro, ellos tengan el interés en escucharlo. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte con algo que, un tema que está pendiente de resolución, y que nos preguntamos cómo puede ser que esté pendiente de resolución a 30 años del conflicto. Hablamos de veteranos del conflicto bélico del Atlántico Sur, que no se los reconoce como tales. Y muchas veces aquí nos preguntamos cómo puede ser, inclusive si desde un punto de vista técnico, por llamarlo de alguna manera, la justicia militar no podría hacer definiciones en ese aspecto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer hoy es escuchar la palabra de un excombatiente no reconocido por el gobierno, pero que tiene argumentaciones, me parece a mí, muy, pero muy sólidas para que se vea en esto un error. Estamos en línea con Claudio Mayuro. Buenos días, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, como habrás escuchado, hay un tema pendiente acá, y la pregunta que seguramente se hacen muchos es, bueno, ¿esta gente tiene razón o no? Entonces, así de movida, ¿cuáles son los argumentos que sostienen a ustedes no les gusta que lo llamemos de esta manera, los veteranos continentales? Está bien. Pero como para diferenciar de aquellos que no fueron trasladados a las islas, ¿cuáles son los argumentos para sostener que ustedes deben ser reconocidos como veteranos de guerra? Bueno, mira, básicamente el argumento primario es el derecho público internacional. Digamos, en tiempos en que, por ejemplo, yo escuchaba ayer a la Presidenta de la Nación hacer un reclamo respecto de la reivindicación de la tierra y demás a través del derecho internacional público. Fíjate vos que nos asisten el Acuerdo de La Haya de 1907, la Convención de Ginebra de 1943, su Protocolo 1, digamos, todo lo que te pueda llegar a decir quizás se pone muy jurídico, muy técnico, entonces vamos a la cuestión un poco más simple, ¿no? Y es decirte que básicamente Malvinas era en aquel momento un territorio nacional, el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, exactamente. Es como si hubiesen atacado, suponte, Córdoba, Buenos Aires, es decir, desde 1853, pues en 1860, con la adhesión de Buenos Aires, nuestra Constitución Nacional nos establece como un país federal, por lo tanto, una república federal, por lo tanto, todo ataque a cualquier lugar de nuestra tierra debe ser defendido por todo el conjunto de la nación. ¿Vos dónde estabas destinado concretamente? Yo estaba destinado en la base naval Puerto Belgrano en aquel momento, y luego navegué hacia el sur, primero en el Bahía Paraíso, pero la mayor parte del tiempo durante la guerra se creó en la base un nuevo batallón de infantería de marina que nos quedamos supliendo de alguna manera a quienes habían sido trasladados en una primera etapa. Nosotros nos trasladaron luego, que se formó el batallón de seguridad, digo, porque además de trasladar tropas y pertrechos, alguien debía quedarse, por ejemplo, en la base naval más importante del país. De hecho, hay cuestiones que uno no sabe porque son de secreto, inteligencia militar, etcétera, etcétera. En la base naval Puerto Belgrano, propiamente en el hospital naval Puerto Belgrano, hubo prisioneros ingleses que nos tocó custodiar.
muchos sostienen que, bueno, la batalla se libró en las islas. ¿Esto es así o en continente también hubo algún tipo de escaramuzas, algún tipo de fallecidos en lo que podríamos denominar combate? O sea, a mí me impresionó algo de un estandarte que vi en una de las charlas que daban los veteranos de guerra, que decía: obedecimos órdenes, defendimos el continente. Eso me impactó. ¿Realmente qué pasó en el continente? Mira, tiene una explicación lo que vos sabías lo que leíste. Las órdenes en el continente o en las islas fueron las mismas. Así que no hubo diferencia. Y en el continente, ¿qué pasó? Hubo incursiones. Vos sabés que contábamos con dos enemigos, uno era Gran Bretaña y el otro Chile. Y hubo incursiones, es decir, a los chilenos, a las tropas chilenas, la dejamos penetrar por una cuestión de que nosotros tuvimos tropas desplegadas hacia la cordillera y no lo pudieron hacer. Sin embargo, también hubo helicópteros, por ejemplo, la famosa Operación Mikado, que ya no lo decimos nosotros, no es que soy un loquito que se me ocurre, un día me levanté y soy un literato y se me ocurre escribir respecto de este tema. Yo soy un actor de aquella época, de aquella gesta, y bueno, y me tocó vivir todo esto, y hoy soy dirigente de una asociación que incluye a todos los actores, a todos los partícipes necesarios de esta situación, ¿no? Es decir, en el continente, los primeros que caen en Malvinas son, todos los recordamos, el capitán Giachino, bueno, el teniente García, el Cabo Urbina, y después los 17 muertos, los 17 muertos que siguieron al capitán Giachino, porque los demás habían sido heridos, fueron en el continente a través del derribo de un helicóptero en el Liceo Militar Roca, que muere en toda la guerra el militar de más alto rango, que es el coronel Arévalo, además de las incursiones por bote de los SAS y SBS. Pero ese helicóptero... Fuerzas especiales. Pero ese helicóptero que fue... abatido por otro helicóptero británico en nuestras costas patagónicas, en el mar argentino. Por eso, además, hay documentos que en su momento fueron secretos y ahora estamos recuperando, que hablan, por ejemplo, de la zona del despliegue continental y de la defensa de todo el territorio nacional. Te puedo mencionar, por ejemplo, el decreto 688 del 82, que llamaba a incorporarse a las clases 62 y anteriores y prorrogados. Y claramente se citaba en ese documento que el llamado era para la defensa del territorio nacional. Es decir, ¿qué interpretamos por la defensa del territorio nacional? Y todo el país, obvio. Toda la geografía. Ahora, la pregunta es esta. Vos decías que se atacó Malvinas de como si fueran... ¿El reclamo de ustedes abarca o alcanza a todos los que estaban bajo bandera en ese momento? Sí, creo que no somos nosotros los jueces de nuestros propios compañeros y camaradas, no somos quienes debemos decidir a quién le cupo más participación, a quién menos, si se quiere hacer una diferenciación respecto del derecho internacional. No somos nosotros, yo no puedo opinar quién más, quién menos. Esto es el Estado Nacional, es una deuda interna, Salvador. Esta deuda me parece que es el Estado, justamente como te decía, debe ponerse los pantalones largos y resolver, porque si no, nosotros peticionamos ante los foros internacionales respecto de la devolución de nuestra tierra que nos corresponde geográfica, geológicamente, históricamente, y nos olvidamos de la deuda interna. ¿Qué es lo que reclaman puntualmente? Ya, en principio reclamamos el reconocimiento histórico y moral y todo aquello que tenga que ver con beneficios sociales, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la inclusión en el sistema de salud, pero salud en serio, porque en nuestra asociación, vos lo habrás escuchado el otro día, yo lo relataba, tenemos un compañero que al día de hoy se ha quedado por aquel tiempo, pesa 40 kilos, tiene un estrés postraumático de guerra diagnosticado por un médico, porque tuvo la desgracia de matar a un espía. Estuvo en el continente, no fue trasladado a las islas. En Puerto Santa Cruz, en el RZ-11, que era una compañía de tanques muy importante, que no se pudo llevar a las islas por una cuestión geológica, si se quiere, de piso, con lo cual iban a mandar tanques que tenían ruedas, no orugas, pero estaba desplegada toda la compañía y estaban preparando, esa cuestión, ¿no? Y además estoy autorizado por los
padres a decir su nombre. Esto se puede chequear, insisto, no es que se me ocurre a mí, un día me levanto inspirado y te cuento historias. Hablamos de reparación histórica, hablamos de brindar un servicio de salud adecuado a los problemas que se sufren. ¿Qué otras cosas reclaman? Y hablamos de la inclusión, básicamente. Fíjate vos que nuestros compañeros insulares, que son, es decir, los muertos son héroes, y nuestros compañeros insulares son nuestros pares, pero que les debemos un mayor respeto, porque fueron ellos quienes se enfrentaron en muchos casos las balas, aunque muchos de nosotros también tuvimos encuentros con el enemigo, pero desde el continente básicamente se asistió el apoyo logístico y el apoyo de combate. Y una guerra, imagínate, Salvador, no se puede dar espontáneamente, no nacen, no surgen de la tierra balas y alimentos para que quien dispara un fusil pueda hacerlo. Desde el continente se les indica a dónde está el enemigo, desde el continente se los asiste con munición y con alimentos. Y toda una logística, claro, obvio. Claro, es decir, para eso, por ejemplo, el ejército, la marina, la infantería de marina, tiene escuela para apoyo de combate, por ejemplo. Bueno, la última pregunta, entonces. Todo esto que vos planteás parecería bastante simple de resolver. Sí, lo es. Desde tu opinión, desde tu posición, ¿por qué entonces pasaron 30 años y se sigue dando vuelta con esta cuestión? Bueno, porque por dos motivos. Primero fue la cuestión económica y una cuestión antijurídica. Hubo una ley que nos incluye a todos, que es la 2309, que es una ley originaria, y el decreto reglamentario, es decir, delimita geográficamente el sector donde hubieron combates o cuestiones bélicas. Y nuestra Constitución dice claramente que un decreto no puede modificar el espíritu de una ley, primero, esto es antijurídico total. Y segundo, que al haber la inclusión a través de esta ley del veterano que se reconoce teniendo prioridad laboral en el Estado, muchos de ellos trabajan en el Ministerio de Interior y en el Ministerio de Defensa, ergo son los principales opositores porque suponen que nosotros que van a sacarles algo, que van a sacarles algo. Entonces, lo de ellos es de ellos y es un derecho adquirido. Y nuestra problemática existe y debe resolverse. Yo no planteo el punto de vista económico. Será otro tipo de cuestión, a verse más adelante, porque también vos no te olvides que, y con esto si querés, después no hablo más y te dejo cerrar. Digo, primero fuimos los chicos de la guerra, entonces bueno, pobrecitos, nos trajeron a todos desde donde veníamos, nos trajeron a todos ocultos, de noche, con los vidrios tapados. Después los locos de la guerra, claro, cuando necesitábamos incorporarnos al mundo laboral éramos los locos de la guerra y a todos nos costó muchísimo. Y hoy somos los parias de la guerra, esto de estar absolutamente desconocidos por todos, incluyendo en muchos casos por la sociedad, producto de la desmanización, ¿no? Lo último y como definición, ¿sí? ¿Cómo les gusta a ustedes que los denominemos? Mirá, yo reniego un poco de la cuestión veteranos continentales, porque en mi caso, por ejemplo, debía ser veterano marítimo, porque estuve navegando en la misma ruta que el Belgrano, pero hay muchos compañeros que asistieron desde el continente. Yo creo que para ubicarnos rápidamente, bueno, está bien que se nos diga veteranos continentales y que podamos hacer una diferenciación, pero básicamente nosotros lo que somos veteranos del conflicto bélico del Atlántico Sur por Malvinas. Esta es la realidad. Luchamos por eso y reivindicamos eso. Claudio, desde aquí humildemente te agradecemos no solo por esta entrevista telefónica, por tus palabras, sino fundamentalmente por haber estado presente, por haber sido protagonista en aquel momento tan difícil, tan duro, porque desde aquí todos celebrábamos, festejábamos o nos dolíamos, pero ustedes le estaban poniendo el pecho a una guerra que la inmensa mayoría de los argentinos vivió de lejos. No tengas duda, al sur fue un niño que se llamaba Claudio Mayuro y regresó un hombre. Gracias, ya Claudio. Hace 30 años. Te mandamos un abrazo. Otro muy fuerte. Claudio Mayuro, entonces, conversando con nosotros, un veterano del conflicto bélico del Atlántico Sur.